Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola amigos internautas, bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy, como todos los días, les vamos a mostrar las noticias más importantes que tiene nuestro país. Así arrancamos con las noticias hoy miércoles 4 de diciembre. El presidente Evo Morales se propuso que los trabajadores se hagan cargo de las empresas que se declaren en quiebra o sean abandonadas por sus propietarios por no poder pagar el doble aguinaldo. Y ahí, compañeros de la Central Obrera Departamental, hemos organizado pequeñas empresas sociales, empresas comunitarias, y como el empresario dejó su industria, que los trabajadores se hagan cargo. Una nueva empresa social comunitaria para que sigan los trabajadores, afirmó Morales en un acto realizado en Pando. En octubre, Morales aprobó un decreto que permite a los trabajadores reabrir las fábricas declaradas en quiebra y que hayan sido abandonadas por sus propietarios para que funcionen como empresas sociales con el apoyo estatal. El presidente además destacó el acuerdo alcanzado con los empresarios para extender el pago de doble aguinaldo hasta febrero y reconoció que la decisión del gobierno sorprendió al sector empresarial que no tenía planificado ese gasto. Con más noticias, los jubilados lograron un acuerdo con el gobierno y si bien no recibirán el pago del doble aguinaldo, consiguieron un aumento del 3% en sus rentas. El incremento acordado correrá desde enero de esta gestión. La compensación de cotizaciones para la gestión 2014 tendrá un ajuste extraordinario por única vez del 3% adicional a la variación de las UFBs, del 31 de diciembre del 2012 al 31 de diciembre del 2013, que será aplicado al monto de la planilla de diciembre del 2013, explicó la ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales. Los rentistas ya levantaron las medidas de presión, aunque en varias regiones los afiliados protestaron contra sus dirigentes porque no están de acuerdo con el porcentaje establecido con el gobierno al considerarlo una miseria. Con más noticias, les contamos que el Tribunal Supremo Electoral analiza la posibilidad de reglamentar el uso de las redes sociales en elecciones 2014, principalmente en Facebook y Twitter, a fin de prevenir la difusión de resultados y propaganda, según afirmó la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Vilma Velasco. Se analiza incluir algunas prohibiciones en uno de los 11 reglamentos, 4 adicionales a los socializados que aprobará el Tribunal Supremo Electoral al lanzar el Candelario Electoral. La oposición no está de acuerdo con la intención de regular las redes sociales y lo calificaron como un intento de cortar la libertad de expresión. En MDS y Frente Amplio dicen que es un intento de amedrentar a la población. Más de Bolivia News. Continúan los problemas de tierras, esta vez en la zona de La Guardia y en San Carlos, donde grupos de personas buscan tomar tierras y aseguran que los predios no tienen su respectivo título propietario. En La Guardia, unas 280 personas quieren comprar los terrenos de la urbanización Valle Verde y en San Carlos. 250 asentados ya realizan trabajos de deforestación y siembra, mientras aseguran que cumplen con la función económica social. La Cámara Agropecuaria del Oriente pidió al gobierno apresurar el proceso de restitución del Estado de Derecho en las unidades productivas de la región afectada por asentamientos consumados por grupos organizados, afirmó el titular de la CAO, Julio Roda, quien solicitó además a la policía, la fiscalía y al Ministerio de Gobierno actuar con celeridad para aprender y privar de libertad a los cabecillas de las tomas de tierras productivas. Y con más información, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos ven innecesaria la construcción de más surtidores en Santa Cruz. De acuerdo al director comercial de la estatal, Mauricio Marañón, la demanda del producto no exige más surtidores porque en un día normal la atención es efectiva. De forma diaria, Yacimientos distribuye 1,13 millones de litros de gasolina a la ciudad y a urbe de provincias más cercanas como Montero, Guarnes y San Javier. Estas declaraciones van en relación a la Ordenanza Municipal 167-2013, que reduce la distancia entre surtidores de 1000 metros a 100. La norma, según algunos concejales, se estableció para facilitar la apertura de más estaciones de servicio en zonas alejadas. A continuación les presentamos nuestros datos económicos.
Cotización del dólar para la compra 6.86, para la venta 6.96. El euro se cotiza en 9.28, el yen se cotiza en 0.06. Tiempo de deportes en Bolivia News. Así arrancamos con deportes. La crisis económica en el fútbol no solo afecta a Oriente, ya que 7 clubes ligueros deben entre 2 y 3 sueldos a sus jugadores. Solo Bolívar y Sport Boys están al día con sus equipos. Los más afectados por las deudas son Oriente, Blooming, Guavirá, Aurora, Die Strongest, Nacional Potosí y Real Potosí. Ayer, en una carta firmada por Milton Melgar y David Paniagua, los futbolistas agremiados de Bolivia alertaron sobre la situación de la Federación Boliviana de Fútbol. Los clubes están obligados a cancelar los sueldos, ya que están sujetos a ser demandados ante el Tribunal de Resolución y Disputas que dirime los temas contractuales entre jugadores y clubes. Favol advierte comparar el próximo torneo. Y bien, amigos internautas, con esta información llegamos al final del encuentro informativo de Bolivia News. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No se olviden de enviarnos sus comentarios a Facebook, Twitter y YouTube, que son muy importantes para nosotros. Y no se olviden de suscribirse al primer canal de televisión online de Bolivia, Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Hasta pronto. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.